buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Hoy tenemos de esos programas que uno disfruta mucho hacer, porque por un lado tenemos el honor de que el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está aquí con nosotros, Gustavo Ferrari. Gracias por venir. Por favor, gracias por invitarnos. Ya ha venido, pero como legislador y ahora como ministro de Justicia, que queremos repasar los principales temas en la agenda de justicia en la Provincia de Buenos Aires. Y también tenemos como invitada, y la vamos a sumar en el próximo bloque, a Carolina Píparo, y para mí es un honor que Gustavo, el ministro de Justicia, se siente con ella para escuchar también cuál es la propuesta que están haciendo desde justamente la usina que vienen llevando adelante distintos planes para poder contener a las víctimas de la inseguridad, ¿no? La usina de la justicia. Empezamos por el tema, los principales puntos en los que está hoy el Ministerio de Justicia. Antes lo hemos tenido en este programa Casal, uno de los pocos ministros del kirchnerismo o del gobierno anterior que ha venido a este programa. Hemos invitado a todos, pero Casal era uno de los pocos que venía, pero era Ministerio de Justicia y Seguridad. Ahora se ha desdoblado. Vamos a hablar de los puntos que tienen que ver con la justicia. A ver. ¿Cómo no? Los puntos tienen que ver también con la agenda de María Eugenia Vidal, que Exacto. es muy clara respecto a aquellas cuestiones que quiere tratar preponderantemente. La preocupación en el ámbito de la justicia es la preocupación de todo ciudadano de la provincia. Ciertamente existe una demanda por una mejor administración de justicia, existe una demanda para que se logre una atención a las víctimas adecuada dentro del marco provincial. Las víctimas son las grandes olvidadas del proceso penal a lo largo de los últimos años, y hay una decisión estratégica de la gobernadora que nosotros estamos implementando en la provincia de poner un Ministerio de Justicia enfocado en la víctima, prioritariamente enfocado en la víctima. Y por supuesto, otro tercer rango de preocupación, el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, el sistema más voluminoso, Exacto. aquel que tiene una cantidad de problemáticas y situaciones que son efectivamente urgentes y que hay que atender preponderantemente. Sí, superpoblación de presos, las cifras son 9.000 y crece a razón de 1.500 por año. Claro, 2.200 presos nuevos por año con Wow. una tasa de recambio de 600 aproximadamente, es lo que indican las cifras de los últimos años. Sí. Lo que va acumulando una cantidad de personas dentro del sistema que hay que dar una respuesta estructural e infraestructura. O sea, no hay otra manera de responder por ahora a esa circunstancia. Primero resolviendo la situación de la cantidad de procesados para que tengan sentencia firme y que de hecho exista una situación más clara dentro del sistema carcelario. Y luego también con un plan de construcción de cárceles y al mismo tiempo un plan que vaya tratando de ir logrando la recuperación social de esas personas, porque evidentemente hoy por hoy, sea por derechos humanos, que el hecho de que tengan un tratamiento digno de un ser humano, porque obviamente no hay que agregar otras penas a la privación de la libertad. Nuestra Claro, esto es lo que Constitución ustedes están diciendo, ¿no? La sanción es la privación de la libertad, pero no que no tengan comida, agua potable, medicamentos, ¿no? Bueno, esto vamos a tratar de resolverlo en el mediano plazo. Claro. Esa es la idea que tenemos. Hoy todavía no hay un colchón por preso, a fin de año va a haber un colchón por preso. No teníamos candados, hemos salido a comprar candados. ¿Cómo no hay un colchón? ¿Y cómo duermen? Duermen turnándose. El sistema de colchón caliente, de cama caliente, es una situación que estamos revirtiendo porque no es que se puede salir a comprar cualquier colchón. Son colchones ignífugos. Claro, entonces, totalmente. Claro, si no, obviamente que el se drama puede de los comprar. 32 colchones incendiados Bueno, sí, en el penal, no me recordemos, acuerdo si era Magdalena. Y todavía está clausurado. Exacto. No estamos negociando con la justicia que levante la clausura a un pabellón completo, que lo tenemos inutilizado porque se sigue recabando pruebas. Es decir, es una cosa. Y también pero bueno, ustedes tienen que construir en tiempo récord alcaldías y cárceles, ¿no? y claro, porque esa cantidad de sobrepoblación que tenemos, que podemos estimar en 7.000, 9.000 personas, tenemos que ir dándole una respuesta, porque además, digo, si no es por derechos humanos, por lo menos lo que tiene que comprender la sociedad, y nosotros como dirigentes tenemos esa responsabilidad, que tenemos que darle las mejores condiciones para que se reingresen en la sociedad como personas que pueden tener un trabajo, educación, etcétera. Porque si no, lamentablemente hoy, en la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, la mayoría no tiene otra alternativa que el delito. Es espantoso
decir esto, pero prácticamente pasan por una universidad del delito y salen quizá con una capacitación en ese ámbito. Con una suerte de posgrado, ¿no? Una problemática muy seria que hay que apuntar. Bueno, el plan de víctimas, ¿no? Porque está aquí Carolina Píparo, en el 2010 vivió el peor de los dramas. No se puede ni describir lo que vivió Carolina Píparo. Se los voy a contar para los que no lo recuerdan. Víctima, madre de una víctima, fue baleada en la salidera bancaria cuando estaba sacando plata con su mamá, a pocos días de una plata que iba destinada a una propiedad, a pocos días de tener a su bebé Isidro. Esto fue en febrero. En el año 2010, no sé exactamente qué mes, no lo recuerdo. En febrero del 2015 el Tribunal de Casación redujo las penas de prisión perpetua a los 5 condenados por tentativa de homicidio de Carolina Píparo y también de su bebé Isidro. Carolina integra la Usina de Justicia, Asociación Civil por los Derechos de las Víctimas y contra la Impunidad. También está Matías Bañato, entre otros. ¿Ustedes tienen un plan de víctimas? Sí, claro. Un plan que pretende que la víctima sea informada, escuchada, sí, y asistida en el proceso penal. Son 3 condiciones que no necesariamente se dan hoy en todos sus aspectos y que consideramos que es fundamental que de una vez por todas la sociedad comprenda que los jueces y los fiscales trabajan de eso y por eso están en un proceso penal. El victimario, con un acto de su libertad y de su voluntad, llevó con un hecho determinado a estar incluido en el proceso penal. Pero la víctima no. Claro. La víctima no tenía el menor interés de ser partícipe de un proceso penal. Le vino de afuera y encima una pesadilla, es revictimizada permanentemente. Porque entonces, la pesadilla se redobla, porque el sistema no la contempla. Por supuesto, por eso el Estado, que no pudo evitar ese delito, por lo menos tiene que estar en el momento en el cual hay que evitar la revictimización y hay que, como digo, informarla, escucharla y asistirla. ¿Cómo es esto del abogado público provisto por el Estado en el caso de no tenerlo? Estamos trabajando en 3 proyectos de ley. Uno que es el que le va a permitir a la víctima participar en todo el proceso penal y cada vez que hay una decisión importante. El segundo es inédito en la República Argentina, incluso en la Justicia Nacional. Sí. Que es que la víctima sea escuchada antes de cualquier tipo de decisión del juez de ejecución penal, es decir, las salidas transitorias, sí, la posibilidad de que existan algunos tipos de morigeraciones de pena, etcétera. La víctima tiene que ser escuchada. Y el tercero es una reforma a la ley del Ministerio Público que estamos diseñando, por el cual tenga que existir un abogado oficial de las víctimas, un abogado público de las víctimas. ¿Por qué? Porque el victimario puede o contratar un abogado privado tener un defensor, o tener un defensor oficial. Que depende de la procuración en la provincia. Lo que ha entendido la evolución del derecho penal es que las víctimas son suficientemente representadas por el fiscal, que representa el interés de la sociedad. Ahora, pero no siempre es así. Pero es que puede no coincidir la víctima con la defensa del fiscal. No, tal cual. ¿Y qué hace? Contrata a un querellante. Exacto. Y eso significa una pérdida de dinero. Para contratar a un querellante hay que tener dinero. Es decir, entonces quiere decir que hay una falta de equivalencia en la posición de la víctima y del victimario. Sí. Por lo tanto, nosotros en la provincia de Buenos Aires vamos a trabajar para que dentro del ámbito del Ministerio Público existan los abogados públicos de las víctimas. Última pregunta antes de incorporar a Carolina, que tiene que ver con la corrupción. La corrupción es una de las problemáticas centrales en la política de María Eugenia Vidal. Claramente lo ha demostrado ya con la policía y lo está demostrando con el sistema penitenciario. En los últimos tiempos, en los últimos 2 meses, tenemos 10 penitenciarios detenidos, 52 puestos en disponibilidad, más 20 sancionados. Es decir, es una política que ha llegado a todos los aspectos. Y claramente nosotros estamos dando una lucha contra ese sistema de corrupción que también es provocado en el sistema penitenciario por la mala situación. Porque cuanto peor están, más se cobran los privilegios. Claro. Es decir, vos querés un beneficio, querés tener mejor comida, querés tener... Un colchón que ahora no lo tiene y lo va a tener, entonces cuesta plata. Eso cuesta plata. Claro. ¿Querés que tu familiar entre en la cola primero? Bueno, eso cuesta dinero. Claro. Contra ese sistema estamos trabajando y también debo resaltar a los buenos penitenciarios, que los hay y que nos están ayudando, no tengo duda. Y que nos están ayudando para precisamente actuar sobre aquellos que son malos penitenciarios. Esto es una realidad de todos los días. Seguimos con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, hacemos una pausa. Carolina Píparo hace mucho que no aparece en los medios, está trabajando en la Usina por la Justicia, está trabajando por los derechos de ella y de su bebé Isidro, que falleció luego de esa balacera, donde fueron víctimas. Esa balacera ocurría en el año 2010. Enseguida vamos a estar con ella.
Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. Seguimos con el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y la sumamos a Carolina Píparo, víctima y madre de una víctima baleada en julio del 2010, no me acordaba el mes. Y bueno, las víctimas son ella y su bebé Isidro. Estábamos todos rezando porque Isidro esté con vida. Y fueron, no recuerdo cuánto tiempo. Una semana viví Isidro. Una semana. Fueron días de mucho dolor para toda la sociedad. Carolina con su marido, lo recuerdo perfecto, tuvieron que irse del país, dejar de hablar con los medios, tratar de procesar esto como pudieron. Ya esto pasó hace 5 años. Vos reconstruiste tu vida, obviamente, siempre con la memoria de Isidro y de aquella salidera bancaria que fue fatal. El 5 de agosto se cumplieron 6 años de la muerte de Isidro, 2010. Sí. Carolina, ¿cómo fue que se te ocurrió trabajar, ¿no?, con la Usina de la Justicia, con todo lo personal, ¿no?, que tenés después de lo que viviste? Sí, bueno, me convocó Diana en un momento por una nota que yo hice en el diario por esta pelea mía por el tema que tocaban recién con Gustavo, que es el tema del abogado. Que ya no es un derecho que peleamos para nosotros, porque nosotros en la usina, todos los que somos víctimas, ya hemos pagado nuestro abogado. Sí. Ya no vamos a participar del proceso porque todo lo que es justicia es para adelante y no para atrás. Exacto. Pero sí nos interesa que a las futuras víctimas, que lamentablemente no existe un país con inseguridad cero y menos ahora en este país, que a las futuras víctimas no se vean en la misma situación que nos vimos nosotros. La situación es completamente solos, sin tiempo de hacer ningún tipo de duelo porque tenés que salir a buscar un abogado o decidirte por algún abogado, pagarlo. Y no en todos los casos tienen el dinero. No, claro. Y no todos los casos son los míos o los de Matías o los que salimos en la tele. O sea, la mayoría de los casos es gente que no tiene dinero. Sí, y son casos invisibles o son casos que no tienen tanta repercusión. Invisibles que lamentablemente no podemos decir, bueno, si salimos en los medios vamos a ser visibles. O sea, la justicia tiene que hacer visibles a las víctimas, no los medios. Claro. Los medios sacarán sus casos. El tema de las víctimas es que, bueno, todas las víctimas que se acercan, obviamente las querellas son caras. En términos reales, el promedio es entre $30.000 y $50.000. Claro. Los abogados desde un principio no hablan de un dinero específico, dice, bueno, $10.000 y empezamos. La víctima le interesa, bueno, ¿cuánto voy a tener que pagar? O sea, ¿es justo que una madre no pueda estar 3 meses duelando a su hijo que lo fue a buscar a una morgue y tenga que salir a buscar y a pagar un abogado? Claro. Es una locura. Es justo cuando al delincuente el abogado se le da, o sea, desde el minuto cero, nadie garantía. Le dice, en el juicio, por ejemplo, en mi caso, no es que alguien le dijo, ¿pueden utilizar aunque sea el dinero que le robaron a la señorita? No, o sea, nadie se atreve, está perfecto, tienen su garantía. Nosotros también queremos tener la misma garantía. Queremos tener la defensa para participar en el juicio. Alguna de las propuestas de Usina de la Justicia, pena efectiva para los condenados, algo que vos no estás viviendo en tu caso. No, no estoy viviendo en mi caso porque toda la justicia y sus instancias, en este caso yo fue a veces casación, digo que redujo vulgarmente las penas. que
no sé si es el loto o el Kini 6, sale, o sea, en alguna instancia salen. La primera instancia, que es un tribunal, dictó cadena perpetua y casación redujo esa condena perpetua, la redujo en 2 y 3 años, lo cual uno pensaría, bueno, de 25 a 22 tampoco hay tanta diferencia. La diferencia es enorme porque dentro de 8 años la persona que me disparó puede empezar a gozar de libertad condicional con 33 años de edad, o sea, con 7 años menos de lo que yo tengo ahora, con toda una vida por delante. ¿Es justo? Mi hijo no tuvo ninguna posibilidad de vivir. El que asesinó tiene que estar toda la vida en la cárcel. Para mí es así. La condena perpetua debe ser perpetua. ¿Para ustedes, ministro? Es un debate de política criminal que exige muchas voces y hay que escucharlo con mucho detenimiento. El planteo es un planteo que se ha reiterado en todo el mundo. Es decir, el planteo de decir las penas son de condena efectiva por el tiempo o efectivamente hay maneras o medios de volver a reinsertarse en la sociedad. Es un debate, como digo, de política criminal. Claro. Hay que resolverlo. Y ese debate es un debate mucho más exigente y que exige participación de todos los sectores. Porque obviamente no es tan fácil el decir, bueno, una persona tiene que cumplir todo el término de la pena cuando en todos los países del mundo existen algunos sistemas de reconstitución. Los homicidios merecen una consideración en particular. Sí. Yo tengo una posición muy firme y bastante drástica respecto, comprendo a aquellos que tienen un sistema diferente, pero el homicidio me parece que es algo para atender. Estoy cercano a la posición, digamos, es muy difícil manifestarme como ministro de Justicia porque en rigor, pero desde mi pensamiento, como ciudadano. Desde mi pensamiento como ciudadano, yo creo realmente que a una persona que ha privado de vivir a otra persona merece una pena absolutamente ejemplar, es decir, y una pena ejemplar para la sociedad, con toda claridad. Entonces me parece que el homicidio de por sí ya supone la accesoria de poder estar todo el tiempo de la condena. Otra de las propuestas que ustedes tienen es limitar la probation, los límites a las salidas transitorias, que es lo que estás planteando vos en tu caso, por la reducción de casación penal que redujo en 2 o 3 años, en 7 años ya podría salir en las transitorias, que es otro de los dramas que tiene Matías Bañato también y que lo está reclamando permanentemente. Recuperar la prisión preventiva, ¿cómo es esto? A ver. No, lo que nosotros queremos fundamentalmente es participar, como dijo Gustavo, del proceso. Lo que no estamos viendo esta discusión es a nivel nación. Nosotros participamos en Justicia 2020 y vemos que todo se debate en función al delincuente y ni siquiera podemos decir la palabra delincuente porque la palabra es infractor. O criminalista. O sea, infractor, privado de la libertad. Todo el tiempo estamos cuidando esta estigmatización. Nunca se piensa en la víctima. Eso es lo que estamos viendo, que todo lo que se discute en base a la estigmatización del delincuente, en base a la deuda que el Estado tuvo con ese delincuente. Como si el Estado no tuviera ninguna deuda con esa víctima es completamente invisible, como si la víctima no fuera estigmatizada, porque no hablo de los casos mediáticos, hablo de cualquier caso. En un trabajo, un padre que se reintegra y perdió a su hijo, hablo de casos reales que se presentan en usina, próximo a una jefatura, y bueno, la empresa fue haciendo tiempo para no darle esta jefatura. ¿Es entendible lo que hace la empresa? Puede ser. O sea, la víctima también es estigmatizada. Ni siquiera la familia sabe cómo tratar a la víctima o al familiar en principio. Es cierto, totalmente. No sabe si invitarla para fin de año o para Navidad. Vos no lo debes haber vivido en carne propia. Es así. Ni tus amigos saben cómo tratarte, porque ya no sos la misma persona. Exacto. Y pasan muchos años hasta que alguien decide contarte una pavada que antes te contaba y que tiene el prejuicio de que qué te le voy a contar, pobre, con lo que le pasó. En el trabajo me pasa lo mismo. Viene una persona, soy asistente social, viene una persona a contarme un problema. O sea, ¿pero qué le voy a contar a esta chica con lo que le pasó, lo que me pasa? Claro. No es así. O sea, nosotros también estamos estigmatizados. Sí. Y me parece que ellos también estigmatizan al delincuente, porque si vos me estás diciendo que la pobreza deriva en delincuencia, no es así. Yo conozco mucha gente pobre de bien. No, entonces no es un camino... Yo te diría que la mayoría de la gente que... Yo te diría que la mayoría de los homicidios se cometen de pobreza pobre. Es más, exactamente, eso es muy importante. A ver. En rigor... muchas veces los problemas de delincuencia es de pobres contra pobres y esto es algo que ocurre permanentemente en muchos ámbitos.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo que las víctimas merecen otro lugar en el proceso penal. Por eso estamos comprometidos en este trabajo. Eso es clave. Eso es clave. Me parece que ya era imprescindible y nosotros como provincia de Buenos Aires y sobre todo ante una decisión de la gobernadora vamos a gradualmente, con los tiempos que correspondan, con las pruebas pilotos que habrá que hacer, con todo lo que quieran. Primero, esto no significa menoscabo de los derechos de los victimarios. No significa un menoscabo. Nadie está pidiendo menoscabar esos derechos, las garantías pero no han sido que tenga que tener. Las víctimas. Ahora, no hay manera. Es algo que, bueno, yo recuerdo cuando yo era diputado, planteé una reforma parecida a nivel nacional. Y verdaderamente era notable escuchar a la Comisión de Legislación Penal oponerse a un proyecto de ley que igualaba de alguna manera el trato a las víctimas, precisamente con una posición Bueno, contraria. en ese momento había otro gobierno, otro tinte político, otra mayoría y otra conformación del Congreso de la Nación. ¿En cuánto afectó a ustedes, los que componen la Oficina de la Justicia, el diálogo con el poder político con el cambio de gobierno? ¿Es mejor, es peor? Nosotros, bueno, yo siempre tuve comunicación con el gobierno, o sea, porque siempre estuve con esto del abogado y cualquiera que esté en el poder, O sea, yo voy la a ir gente- a reclamar de la Hablabas misma también manera. con la gente del ex gobernador Scioli. Hablé también muchas veces con Casal de este tema, sí, Con que todas el las ex veces ministro me, Casal. bueno, me han dicho lo mismo, que sí, que corresponde, pero bueno, el proyecto nunca ha avanzado, ojalá esta vez avance. ¿Y con Scioli? Con Scioli no, hablé una sola vez por lo que me pasó. En el 2010. En el 2010 y no hablé más. Ujú. No. No. Pero obviamente todo lo que sea a favor de la víctima yo lo voy a apoyar, venga de Claro. quien ¿Y venga. con María Eugenia Vidal has podido reunirte? Con María Eugenia Vidal me reuní antes de que ella sea gobernadora. Trabajamos en la Fundación Pensar con el tema de las víctimas, que por eso yo también me acerqué a Usina. Y bueno, hoy estoy en contacto con Gustavo, que es de justicia. Sí, que son quienes están impulsando, digamos, el tema de cómo De la asistencia gratuita a la acelerar esta víctima. situación, ¿no? También, porque ¿qué plazos manejan? Uno de los proyectos que es la primera parte, o sea, la reforma del Código Procesal Penal, ya tenemos terminado el proyecto de ley, así que lo estaremos enviando a la legislatura, supongo que dentro del mes que viene. Luego ya iniciamos el otro proyecto, que es el de la ejecución, la parte de la ejecución penal. Casualmente, como dije, esto sí es inédito a nivel nacional, ¿no? Que pueda participar la víctima en el control de la ejecución de la pena. Eso es algo verdaderamente significativo. Y el tercer proyecto es una reforma al Ministerio Público, que todos los proyectos nosotros los vamos a integrar dentro de la legislatura seguramente antes de fin de año. El último es uno de los proyectos que merece más discusión y más conversación porque es muy importante ir consensuando con los bloques. Ahora, la verdad, he encontrado muy buena disposición en los bloques, porque previamente estuve conversando con los bloques de diputados de la provincia de Buenos Aires y he encontrado muy buena receptividad. A mí me parece que creo que van a funcionar los proyectos sin problemas. Alguna modificación seguramente alguien va a querer introducir o lo que fuere, pero me parece que hay campo propicio para que sean reconocidos los derechos de las víctimas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Carolina, ustedes se fueron del país, luego volvieron, tienen dos chiquitos, una nena y un nene. Nosotros no nos fuimos del país. Ah, ¿nunca se fueron? No, nunca, Ah, no. Fue una bueno, cuestión que sí. corrió en los medios, pero no, nunca. nos Estuvieron de alguna manera, no se fuimos. no Nosotros se nos lo pasamos 2 años esperando el juicio. Esa fue nuestra gran... Exacto, y con poca exposición mediática, como Con bueno, porque el caso fue muy expuesto. Exacto. Si alguna me preguntan, piensa que estuve 1000 veces en la tele, estuve 2 veces nada más. Mirá vos. Pero el caso apareció tanto que fue... Fue muy expuesto. Fue muy Me pregunto expuesto. cómo es tu día a día en materia de seguridad, ¿no? Con un bebé a punto de cumplir 2 años, con una nenita de 4. ¿Cuánto saben ellos de Isidro, de lo que vos viviste? No saben ellos todavía, en su momento lo consultaré con algún profesional. Yo vivo en un lugar seguro. Sí. Nosotros, mi marido y yo, nos matamos trabajando para vivir en un lugar seguro. Es lo único que nos interesa. Claro. Hoy Viste, como por hoy no cuando uno estamos dice, preparados si para yo vivir en gano una un casa. sueldo, lo meto todo acá, ¿no? Por ejemplo. Un sueldo y medio ponemos nosotros más o menos. Claro, viste, cuando que uno Sí. dice, bueno, lo voy a meter todo en, no sé, la educación de mis hijos, No, por ejemplo. nosotros en decís, seguridad. En seguridad. Nosotros hoy en seguridad. Ojalá algún día se den otras condiciones para volver a vivir en una casa, que es el sueño de mi marido, es prender una parrilla, imagínate lo que hicimos siempre. Y estar al aire libre. Y estar al aire todo libre, no tranquilo. estar encerrados en un departamento, pero bueno, eso es lo que hoy nos da seguridad y hoy lo necesitamos. Ojalá, yo en seguridad tampoco veo todavía grandes cambios, obviamente pasó muy poco tiempo y espero que este gobierno también en esa materia pueda tomar cartas en el asunto porque está intacto. Eso te iba a decir, ¿no? Antes de despedirnos, ¿qué esperás vos de este gobierno a nivel provincial, a nivel nacional, que de pronto no tuviste en 12 años del gobierno anterior o no lo pudiste ver? Yo espero seguridad,
espero que los delitos, o sea, que no vean que la víctima es una persona revanchista. Nosotros de ninguna manera estamos en contra de todas las políticas que nombró Gustavo para las mejorías carcelarias. No queremos que pierdan la dignidad. Sí, el asesino debe perder la libertad y queremos ser vistos, al igual que el delincuente, con las mismas garantías. Queremos ser visibles para la justicia. Eso es lo que necesitamos. ¿Se le puede pedir a una víctima que perdone? Te lo pregunto a vos, como y a través tuyo, tal vez a Diana, que ha sido también invitada a este programa. No hemos podido coordinar, pero sabemos que quiere venir, como nosotros queremos invitarlas, también a Matías. No es perdonar. O sea, nosotros queremos justicia. Claro. Una persona que quitó la vida, para mí, debe estar encerrada de por vida. Y en estas condiciones, ¿no es cierto? Y dejar de victimizar tanto al delincuente y poner a la víctima en su lugar, que es un lugar de víctima. Lamentablemente es así. Al principio necesitamos al Estado, necesitamos un abogado. Los casos siguen pasando día a día y estamos igual de desamparados. Me comprometo a volverlos a invitar, me encantaría que pudieran venir ya cuando esté a punto de salir este proyecto. Así vemos entre todos y les podemos mostrar nosotros la forma que va a tener y de qué manera las víctimas, incluso nosotros los medios que tenemos un deber, que es un servicio público, que es informarlas, sepan cómo echar mano, porque cuando vivís una situación así, no solo estás con el duelo, sino no sabes cómo arrancar, en quién apoyarte para pedir ayuda. Y lo único que escuchás es justificaciones, o sea, justificar por qué el delincuente lo hizo, como si la situación habilitara, como si yo ahora, que porque recibí un tiro, porque murió mi hijo, estoy habilitada a matar a alguien. No es así, las condiciones, y un gobierno se pasa la pelota al otro gobierno. Bueno, nació en el gobierno de Menem, creció en el gobierno kirchnerista, ahora delinquió en el gobierno de Macri, o sea, esa responsabilidad que el Estado dice, tengo yo la responsabilidad, bueno, es una política a continuar si el Estado es responsable. ¿Por qué la víctima paga esa responsabilidad? Y Carolina, esos cambios. es injusto con cantidad de personas que también vivieron la misma situación y no delinquen. Igualmente. Cantidad de personas que tienen esas mismas carencias y no delinquen. Totalmente. Esto es algo incluso sus hijos son asesinados por un celular. Exactamente. Tal cual. Entonces, gracias, por favor, ojalá el mapa, por todos nosotros, que cambie la situación y lo antes posible. Gracias a ambos por haber venido. Gracias a ustedes por estar aquí en Será Justicia. A veces los grandes medios no nos permiten esto, estos diálogos, estas situaciones, poder escucharlas tan de cerca. Para mí es un placer hacer este programa y que ustedes estén del otro lado también viéndolo. Nos vemos el martes que viene aquí en Será Justicia. Si lo quieren volver a ver, este programa está en nuestra página web www.serajusticia.net y por supuesto que desde allí también dialogamos con ustedes. Chau.